Sí, profe, sí se lo escucha. Ya, bueno, algunos de los que están acá presentes, porque no sé si están todos presentes, si se conectan solamente, la idea es que haya interacción en las clases. Me gustaría saber de parte de ustedes, para no elegirlos a ustedes, entonces, que ustedes me cuenten cómo les ha ido con la búsqueda del material para su evaluación número 2. Mauricio, Profe, tú estás trabajando con el palto. a nosotras nos dificultaba mucho, pero no hemos tenido como tiempo para ponernos muy de acuerdo, pero hoy sí vamos a Ya. ponernos a ordenar información y todo ¿Tú eso. estás trabajando con el Nogal? ¿Nogal? Ya. Igual hay harto material en el Nogal, por ejemplo, en el línea, ya traten de buscar, por ejemplo, organografía del Nogal, ya, eso es como son como un poco palabras clave, organografía, órganos de reproducción del Nogal, ramificaciones del Nogal, ¿ya? ¿Qué más? Mauricio, tú estás trabajando con el palto. ¿Cómo te ha ido con eso? ¿Estás trabajando con Andrades? Sí, profe, sí, vamos bien, ya tenemos hartas cosas destacadas, ya falta puro pasarlo a PPT y detallar unas cositas y era. Ya, eso. Fíjense bien en los puntos finalmente que se van a evaluar. Eso es bien importante, ¿ya? Em, ¿Qué más? Tengo acá el manzano. ¿Quién está trabajando el manzano? La Valentina. ¿Cómo les ha ido con eso? La Valentina dice, vamos bien, ya. Ya. Vayan preguntando si es que alguno tiene problema para encontrar algún tipo de información y yo les puedo ir ayudando de repente a mandarles algún link en donde puedan encontrar al menos la información que les va faltando, ¿ya? ¿Qué más tengo acá? La Rayen. Ah, la Rayen está trabajando también el Nogal. Tengo a la Camila Navarro. Navarro es cerezo. Camila, ¿cómo les va con el cerezo? Camila, ¿me escuchas? Y el José Flores Cabello, ¿me escucha ahora? José Flores está trabajando. ¿Se escucha, Sí, profe. profe? Sí, Camila. Ah, bacán. Estamos como con poquito tiempo, pero la idea es como seguir avanzando. Ya, por poco tiempo porque tienen otras evaluaciones. Sí, hemos estado como con harta evaluaciones y trabajo. Ya. Y nosotros tenemos entrega para, que me confundo un poco, esperemos un poco con los otros cursos, que todos tienen como entrega en las mismas fechas. Ya, déjenme revisar acá el calendario de las pruebas. La fecha que tenemos de entrega, ¿para cuándo se las dejé definitivamente? Para el 21, creo. A ver, estoy revisando porque no me acuerdo bien, ¿ya? A ver, no me acuerdo para cuándo se las dejé. En el informe me sale. A ver, voy a revisarlo bien acá para no equivocarme, ¿ya? Sí, porque lo cambiamos para que tuvieran más tiempo, ¿no es cierto? Pero la idea es que vayan trabajando, que no lo dejen para el final, porque si no les va a pasar para el 21. Sí, el 21 tenemos fecha, ¿ya? La idea de todas maneras es que ustedes no dejen esto para el final, porque así como se les junta hoy día,
más materia, ¿no es cierto? Porque van a tener que entregar otros informes. La idea es que vayan avanzando a poco, ¿ok? Ya estamos a 19 y hay algunos que todavía les falta materia para asignarle a su presentación. Así que traten de avanzar ya, para que el miércoles tengamos una clase fluida con todas las presentaciones. Ya, aquí está la entrega, fecha 21 de octubre al ambiente de aprendizaje. ¿Ya? Aquí está la guía. Y quiero irme a las preguntas un poco para ver en qué parte a lo mejor ustedes han tenido más problemas. ¿Ya? Aquí, me faltaba agregar a algunos compañeros. ¿Ya? Ya. Entonces, aquí lo que voy a hacer yo es cambiarle la fecha, que no le había cambiado la fecha acá, en el sistema de la 21. Ahí sí, ya. Ya chicos, partimos la clase entonces de hoy. Yo les preguntaba si alguno de ustedes tenía alguna duda o algo con referente principalmente a la evaluación número 2. Ya, me falta la Yesenia que está acá. La Yesenia, finalmente tú, ¿con qué cultivo te habías quedado? No sé, profe, quería hacer los nectarín. Lo que pasa es que tienes que tú definirlo. La idea es que, mira, nectarín está disponible, ¿te anoto ahí? Ya, sí. Ya. Recuerde que esto es para el miércoles, así que ya está un poquito atrasada para poder avanzar, ¿ya? Ya, estamos. Entonces, que no lo tenía anotado en mi cuaderno, por eso te lo pregunté ahora, ¿ya? Entonces partimos la clase de hoy y hoy día quiero partir una unidad nueva, ¿ya? Pero vamos a partir despacito porque obviamente estamos, ¿no es cierto?, terminando la unidad anterior, ¿ya? La presentación se ve, ¿me pueden confirmar, chicos, por favor? Sí, profe, sí se ve. Ya, muchas gracias. Entonces, hoy día partiríamos con una unidad que se llama propagación de frutales. Partamos por el título, ¿no es cierto? ¿Entienden ustedes si leen ese título de qué más o menos va a tratar la unidad? Si dice propagación de frutales. ¿Qué se les viene a la mente cuando ustedes leen propagación de frutales? Primero. Como el método de reproducción o de que vamos a hacer para hacer más árboles de la misma Perfecto. especie. Eso es, ¿no es cierto? ¿Cómo vamos a lograr de alguna manera que multiplicar, como dice acá el Martín, multiplicar, reproducir unidades de frutales? ¿Ya? Eso. Y nosotros hablamos antes, ¿no es cierto? Y venimos hablando desde la fisiología vegetal, que hay distintas formas de propagar, ¿no es cierto?, unidades frutales, que en este caso. ¿Se acuerdan de alguna en particular? Hay dos que son clave, dos formas clave. A una le llamábamos una forma sexual de propagación y a la otra le llamábamos forma asexual de propagación. ¿Cuál es la sexual o de qué depende? ¿Se acuerdan? La sexual es por semilla y la asexual es por estaca. Una de las maneras va a ser estaca, ¿no es cierto? Pero muy bien, la sexual, la propagación sexual, ¿no es cierto? Nos habla de una propagación a partir de semillas. Tiene que haber una polinización, ¿no es cierto? Una formación de semilla y yo tomo esa semilla y la siembro y de ahí, ¿no es cierto?, nace un nuevo individuo, en este caso otro árbol. Y la segunda forma, ¿no es cierto?, de la cual hemos hablado es
esta propagación asexual que tiene que ver, ¿no es cierto?, con tomar una estructura vegetal que tiene la propiedad, ¿no es cierto?, de enraizar y formar una nueva planta, ¿ya? Pero ahí pueden ser más de una forma, ¿no es cierto? Nos hablan de una estaca, pero puede ser también otras maneras. Y esas maneras las vamos a ir conociendo, ¿no es cierto?, en esta unidad. Lo principal, como yo les mencionaba recién, ¿no es cierto?, recordar a modo introductorio que hay dos maneras claves de propagar cualquier individuo vegetal. La primera es a través de esta propagación sexual, en donde utilizamos semillas, ¿no es cierto? Y generalmente se utiliza mucho en buscar nuevas variedades. Cuando nosotros queremos buscar nuevas variedades, ¿no es cierto?, intentamos hacer un cambio genético a partir de interacción de gametos, en este caso, ¿no es cierto? La parte femenina y la parte masculina generan una mezcla y en esa mezcla pueden existir nuevas variedades, ¿ya? En este caso, principalmente buscamos que exista polinizaciones cruzadas, obviamente para aumentar la probabilidad de tener nuevas variedades, ¿ya? Sin embargo, existe la segunda, ¿no es cierto?, forma de propagación en donde vamos a hablar de una propagación asexual, en donde aquí lo que utilizamos son estructuras vegetativas que tienen, ¿no es cierto?, una propiedad totipotencial dentro de sus células que hacen que sus células, ¿no es cierto?, puedan cambiar, puedan transformarse. Por ejemplo, en vez de tener una célula que puede generar hojas, ¿no es cierto?, esa célula en realidad se transforme en una raíz, ¿ya? Comience a generar una raíz y de esa manera, ¿no es cierto?, ¿qué buscamos nosotros? Generar un nuevo individuo, completamente, ¿no es cierto?, desde un material vegetal, ¿ya? En este caso, generalmente se trabaja esta forma de propagación principalmente porque tiene un carácter de ser más rápido. Alcanzamos un individuo adulto, ¿cierto?, un poco más rápido que si partiéramos desde una semilla. También acortamos, ¿no es cierto?, un periodo que le llamamos improductivo. Obviamente porque todo, ¿no es cierto?, el desarrollo es mucho más rápido, ¿ya? Ese desarrollo improductivo en que generalmente podemos demorarnos dos años entre que desde una planta que parte de una semilla nos pueda dar un fruto realmente, que no va a ser productivo, sino que generalmente a los 3, 4 años un árbol podría llegar a ser productivo, podríamos acortarlo, por ejemplo, a 2 años si partimos, ¿no es cierto?, de una estructura vegetal. Además de eso, ¿no es cierto?, podemos obtener plantas idénticas a las plantas madres. Y es por eso que hablamos, ¿no es cierto?, de propagaciones clonales, cuando hablamos de reproducción asexual. Entonces, si tenemos un individuo que nosotros, por ejemplo, queremos sacarle partido a toda su... Nosotros vamos a elegir generar clones a partir de esa madre, porque a mí me gusta cómo es esa planta, ¿no es cierto? Entonces yo voy a elegir clones. Y en ese caso elegimos propagación asexual. Principalmente hay que tener en cuenta, ¿no es cierto?, que existe una preferencia por la reproducción sexual o asexual, dada principalmente por distintas características, ¿ya? En general, podría existir, ¿no es cierto?, una preferencia cuando existe una facilidad de germinación de una semilla. Entonces, en realidad, si yo tengo semillas de algo y además es fácil de germinar, es fácil, ¿no es cierto?, de propagar, en este caso por semilla, vamos a elegir reproducir a través, ¿no es cierto?, de una reproducción sexual. Distintamente, ¿no es cierto?, el número de plantas que pueden ser reproducidas también son mayores en ese caso, porque de una planta, ¿no es cierto?, podemos obtener muchas semillas que nos pueden dar muchos individuos. Por lo tanto, eso también muchas veces podría llegar a generar, ¿no es cierto?, una preferencia por elegir una reproducción sexual, ¿no es cierto?, en base a estas dos elecciones. Y también tenemos un tercer punto que muchas veces hace que elijamos, ¿no es cierto?, una reproducción
sexual antes de una asexual, principalmente para preservar características, ¿no es cierto?, de algunas plantas madre. ¿En qué sentido? Que si nosotros, por ejemplo, tenemos alguna semilla que queremos preservarla por muchos años, eso se puede dar guardando las semillas también por muchos años, y es por eso que existe lo que llamamos banco de semillas, ¿ya? Acá podemos ver un ejemplo de lo que es esta propagación sexual, ¿ya? Fíjense que a este lado, esto es una planta de una frutilla, ¿ya? Es lo que nosotros veríamos, por ejemplo, como una frutilla. Esta frutilla podríamos nosotros propagarla de manera asexual, por este lado, ¿no es cierto?, en donde a partir de una estructura vegetal, ¿no es cierto?, se puede generar una planta nueva, fíjense, ¿no es cierto? Esto es lo que le llamamos los estolones, ¿ya? Y también esta planta, ¿no es cierto?, puede generar sus propias semillas y tener una reproducción sexual, ¿no es cierto?, en donde a partir de la parte femenina y masculina, esta forma, ¿no es cierto?, un cigoto, y este cigoto va a formar, ¿no es cierto?, o puede formar, en este caso, una semilla viable que pueda generar una planta nueva. La propagación sexual en general es muy importante y se utiliza en la fruticultura principalmente para temas genéticos, ¿ya? No es tan importante en temas como de propagación rápida, como lo dijimos anteriormente, ¿ya? Tiene principalmente una función buscando la variabilidad genética, ¿ya? Pero tiene una dificultad muchas veces para las germinaciones en algunas especies, ¿ya? Por lo tanto, es un punto importante de tener en cuenta cuando a partir de los frutales estamos hablando de propagaciones. ¿Qué es lo que se recomienda generalmente? Se recomienda la obtención de portainjerto, buscando muchas veces, ¿no es cierto?, esta propiedad que tienen estos portainjertos de tener resistencia a algunas condiciones principalmente ambientales a los cuales los frutales, por ejemplo, están expuestos. También se busca obtener semillas, ¿ya? Busca generar nuevos cultivos, y además se busca también limpiar y obtener clones nucleares, generalmente que va a estar recomendado, ¿no es cierto?, a partir de esta obtención de portainjerto, ¿ya? Yo voy a buscar un clon de alguna manera, voy a ir generando distintos individuos buscando resistencias. Y a partir de esa obtención de resistencia, una vez que lo obtengo, empiezo a generar clones, ¿ya? A nivel de núcleo, a nivel genético, ¿ya? Esta propagación sexual, pensando solamente en los frutales, ¿ya?, va a tener ventajas y desventajas, ¿ya? A partir de algunas de estas ya las hemos mencionado anteriormente. Y, por ejemplo, una de las ventajas que podemos encontrar de esta propagación sexual es una mayor longevidad y menos costo, ¿ya? En general, esta planta puede durar mucho tiempo, ¿no es cierto? Esta planta va a partir de menos costos porque finalmente yo tengo muchas semillas y esas semillas, ¿no es cierto?, van a ir generándome otras plantas. Un desarrollo vigoroso, ¿ya?, porque va a ir creciendo dependiendo de las condiciones muchas veces sanas de la semilla también. Va a obtener variedades distintas, vamos a obtener plantas, ¿no es cierto?, libres de enfermedades, siempre y cuando, ¿no es cierto?, nosotros obtengamos estas semillas y estas semillas vengan libres de enfermedades y virus, ¿ya? Eso hay que tener harta responsabilidad. Y también existe, ¿no es cierto?, lo que llamamos la manutención de bancos de germoplasma, en los cuales yo les comentaba recién que existen estos bancos de semilla en el mundo, en donde se van juntando y guardando semillas, ¿no es cierto?, muy antiguas para propagarlas cuando de alguna manera estas no existan. También existe un sistema radicular mucho más vigoroso y más profundizador, ¿ya? Principalmente una planta que crece a partir de una semilla tiene una raíz profundizadora principal y tiene las otras ramificaciones que crecen de manera lateral, ¿ya? Una de las desventajas que se encuentran
de la propagación sexual es la segregación de genes, ¿ya? Entonces acá lo que no se puede hacer de alguna manera es seleccionar genes para que haya propagación sexual, ¿ya? Existe una fructificación más bien tardía, es mucho más largo este tiempo que tenemos que esperar desde que la planta se forma hasta que genera frutos. Tiene un porte más elevado, finalmente, esta planta, y además de eso, ¿no es cierto?, muchas veces existen presencia de espinas, principalmente, ¿no es cierto?, por que las estructuras de las plantas muchas veces generan estas estructuras, ¿ya? Heterogeneidad entre las plantas también va a existir y existe una irregularidad también en la producción, principalmente, ¿no es cierto?, porque no existe la condición que existe en una planta, ¿no es cierto?, que por ejemplo está injertada, en donde yo injerto sobre un patrón que tiene resistencia y le va a dar condiciones, ¿no es cierto?, a mi planta de crecer en mejor condición, ¿ya? Acá existe lo que también llamamos la propagación sexual. Se utiliza mucho en la selección de plantas para semillero, ¿ya? Generalmente esta propagación se elige porque existen mayores características, ¿no es cierto?, mayores condiciones para transmitir y elegir plantas nuevas, ¿ya? Existen acá ejemplares que son más sobresalientes, en donde yo elijo las plantas más sanas, más bonitas, más vigorosas, y de esas, ¿no es cierto?, elijo sus semillas. Elijo sus semillas para que vayan a semillero. Las ramas también tienen, ¿no es cierto?, un vigor mayor. Las características de estas plantas van a ser que las semillas que estas me entreguen también sean de mayor vigor, ¿ya? Existe también una selección de frutos sobre estas plantas, en donde de alguna manera yo a partir de la planta que elijo también sus frutos, y a partir de esos frutos yo saco esas semillas, ¿ya? En general, Solo estos una frutos, pregunta. ¿sí? En relación al banco de semillas, yo tenía entendido que hay algunas semillas que tienen como un tiempo determinado de duración. En relación a, por ejemplo, para hacer un banco de semillas, ¿hay algún método como para conservarlas o para Sí, como mantener? de todas Ah, maneras, sí. Generalmente uno recomienda, por ejemplo, siempre secar la semilla por fuera, ¿ya? Cuando tú seleccionas, por ejemplo, si tú quisieras seleccionar una semilla de un manzano, tomas la semilla del manzano, la secas, ¿no es cierto? Idealmente se recomienda a veces hasta lavarla, secarla después con un papel absorbente y guardarla a temperaturas bajas, ¿ya? No todas las semillas duran todo el tiempo que nosotros quisiéramos. Hay algunas semillas que duran viables, ¿no es cierto?, capaces de germinar por un tiempo más restringido. Sin embargo, si yo, por ejemplo, a esa semilla le bajo la humedad interna, que es lo que hacen los bancos de semillas, juegan un poco con la humedad del embrión, yo puedo lograr que esa semilla dure más tiempo, ¿ya? Pero eso es un poco con lo que uno juega cuando quiere que una semilla le dure por muchos más años. Estamos hablando de semillas que pueden durar más de 100 años, ¿ya? Y esto es lo que hacen los bancos de semillas. Controlan la temperatura y controlan la humedad interna de la semilla, ¿ya? La humedad en general puede bajar bastante sin romper la viabilidad del embrión. Lo que importa es que el embrión se mantenga, ¿no es cierto?, en una latencia constante. Entre más longeva es esa semilla, yo debo hacer que ese embrión siga estando vivo a través de todos esos años. Y eso se controla, controlando la humedad interna, bajándole la humedad interna a la semilla a lo mínimo que pueda soportar y controlando la temperatura, ¿ya? Con esas dos condiciones. Y en general los bancos de semillas tienen estas capacidades, ¿ya? Pero es verdad, no todas las plantas tienen las mismas capacidades para durar tantos años. Algunas duran mucho tiempo y algunas prácticamente pueden morir muy rápido, principalmente por condiciones de secamiento, ¿ya? Porque no están controladas, ¿ya?
Acá podemos ver, chiquillos, un ejemplo de lo que es una reproducción sexual, en donde vemos una flor, ¿no es cierto? Esta flor se poliniza, se fecunda, genera un fruto, y este fruto internamente tiene su semilla. Yo selecciono este fruto, selecciono la planta primero, luego seleccionamos el fruto, recolectamos este fruto, como dice acá, fíjense que esto es un proceso que hacen los semilleros en general, ¿ya? Se toma esta semilla, ¿no es cierto? Y uno observa que dentro de la semilla está el embrión. Y este embrión es lo que hace la partida, ¿no es cierto?, de una nueva planta. Esto es un ciclo de propagación sexual, ¿ya? Y acá ustedes pueden ver un diagrama de lo que generalmente trabaja un semillero. Recolectan el fruto, de ese fruto, ¿no es cierto?, sacan la semilla, la extracción de la semilla. Esta semilla sufre distintos procesos de tratamiento, entre eso, ¿no es cierto?, desinfecciones, secado de semilla, en donde le bajan la humedad, ¿ya? Para que esta semilla, ¿no es cierto?, no germine libremente, sino que germine cuando yo la pongo a germinar. Luego de eso se hacen distintas pruebas de germinación, de evaluación de calidad, ¿ya? Por ejemplo, cuántas semillas de 100 me pueden germinar, entonces yo ahí voy sacando los porcentajes de viabilidad y de germinación. Luego de eso se hacen los empaquetados de la semilla, dando siempre los porcentajes y se almacena, ¿ya? Esto generalmente como trabajan los semilleros y esto inicialmente como lo que estamos viendo acá. Se seleccionan primero las plantas más sobresalientes, generalmente las más equilibradas, las que demuestran que están más sanas y más vigorosas, y luego se seleccionan los frutos para seleccionar finalmente su semilla, ¿ya? Luego tenemos lo que reconocemos, ¿no es cierto?, como propagación asexual, y es cuando trabajamos con material vegetal, ¿ya? Acá no estamos hablando de semillas, no estamos hablando de interacción de gametos, ¿ya? Estamos hablando de asexual. Y esta propagación principalmente busca mantener las características de las variedades, ¿no es cierto?, trabajando principalmente con clones, ¿ya? Propagando, ¿no es cierto?, el mismo material genético existente. No existe una variabilidad. Y existe también, ¿no es cierto?, gracias a la importancia, principalmente por las capacidades de enraizamiento que puedan existir, los costos, ¿no es cierto?, y la calidad del producto, ¿ya? Esta propagación asexual, ¿no es cierto?, se justifica principalmente en especies, ¿no es cierto?, que no producen semillas viables. Pensemos que muchas veces los frutales, ¿no es cierto?, necesitan, por ejemplo, de agentes polinizantes para propagarse sexualmente. Si no tenemos, por ejemplo, agentes polinizantes, muchas veces vamos a tener que pensar en este tipo de propagación, ¿no es cierto?, ¿ya? Y además de eso, también existe para perpetuar, ¿no es cierto?, clones. En este caso, cuando ustedes generen una excelente planta y no quieren que esa planta, por ejemplo, sufra modificaciones desde el punto de vista genético, ustedes eligen propagar asexualmente esa planta para que conserve en el tiempo sus características genéticas, ¿ya? También esta propagación, ¿no es cierto?, va a tener ventajas y desventajas, ¿ya? Como ustedes pueden ver acá, principalmente son las ventajas, es conseguir perpetuar, ¿no es cierto?, las características agronómicas que un frutal tiene. Si es bueno, yo quiero seguir con estas características por largo tiempo. También existe esta reducción de la fase juvenil, porque estamos trabajando con un individuo que ya superó la etapa juvenil. Estamos propagando, ¿no es cierto?, un material vegetal que ya existía anteriormente. Y, ¿no es cierto?, además de eso, podemos obtener plantas que son mucho más uniformes, ¿ya? No hay una variabilidad grande dentro de un gran número de plantas.
Y podemos, ¿no es cierto?, además de eso, combinar clones, ¿no es cierto?, cuando hablamos de injertos, ¿ya? Además, vamos a encontrar, ¿no es cierto?, dentro de estas desventajas que ya hemos hablado en algún momento, una gran desventaja que es, por ejemplo, la transmisión de enfermedades, ¿ya? Que no lo tenemos cuando tenemos una propagación sexual, ¿ya? Principalmente porque cuando trabajamos con materiales ya desarrollados vegetales, podemos transmitir enfermedades si este material vegetal tiene alguna enfermedad. Si tiene alguna enfermedad, algún virus, algún patógeno que lo está afectando, vamos a transmitirlo también, ¿ya? Vamos a transmitir lo bueno y lo malo, ¿ya? No va a haber mutaciones en este caso. Existe un riesgo dentro de todo este clon, que este clon también mute, ¿ya? Y también, ¿no es cierto?, existe lo que se llama el riesgo a daños generalizados, ¿no es cierto?, en el área de la producción. Por ejemplo, si ustedes compraran una gran cantidad de material vegetal a un vivero y este vivero, todo el material vegetal que les vende viene infectado, ustedes perderían, ¿no es cierto?, en este caso, todo el material, porque todo el material es clonal, trae toda la misma información, ¿ya? Por lo tanto, también se vuelve riesgoso desde ese punto de vista. Los métodos que existen de multiplicación vegetativa son variados, ¿no es cierto? Algunos de los compañeros ya mencionaron algunos. En este caso partimos hablando de las estacas, que es como la imagen que ustedes ven en la fotografía, ¿no es cierto? Un pedazo de rama que de alguna manera nosotros podemos ver con una gran cantidad de yemas, no pueden ser, generalmente nosotros estamos hablando de estacas de al menos 60 centímetros, ¿ya? Para poner a enraizar. A ver, Martín me estaba haciendo una consulta. ¿Los esquejes son por estaca? Lo que pasa es que el esqueje en sí, ¿no es cierto?, es una reproducción por estaca, ¿ya? La estaca es una rama llena de yemas, las cuales yo esa rama la selecciono según vigor, ¿no es cierto?, y la pongo a enraizar. Eso a grandes rasgos, ¿ya? Los principales métodos, ¿no es cierto?, que se ocupan en general en la fruticultura es el método de propagación por estaca, ¿ya? Principalmente porque viene también a partir de un vivero, ¿no? Esto muchas veces cuando ustedes, por ejemplo, generan un huerto de, por ejemplo, cerezo, ustedes le compran los cerezos muchas veces a un vivero y ese vivero lo estuvo reproduciendo a través de estaca, ¿ya? Generalmente este método se utiliza en una gran cantidad de frutales, ¿no es cierto? Es muy viable, tiene un poder alto de enraizamiento. En general, se le puede generar, por ejemplo, anillamiento. Se generan, por ejemplo, distintos métodos para los cuales, ¿no es cierto?, podemos ir mejorando las producciones, ¿ya? Se aplica generalmente, ¿no es cierto?, en multiplicación de variedades con distintas aptitudes en general, y lo que nosotros vemos que genera raíces es lo que llamamos raíces adventicias. Esas raíces adventicias parten desde puntos meristemáticos, ¿no es cierto?, que no parten desde la radícula, ¿ya? Son raíces que parten desde puntos meristemáticos no radiculares. En general busca la producción de portingentos clonales, como estos que están acá, y, ¿no es cierto?, buscan perpetuar nuevas variedades con mejora genética, obviamente, ¿no es cierto? Generalmente nosotros elegimos propagar por estaca principalmente porque a partir de una planta podemos obtener muchas plantas, ¿no es cierto?, en un corto espacio de tiempo. No requiere de una alta técnica y es de fácil ejecución, ¿no es cierto? Tiene un bajo costo en general. No tenemos el problema de hablar de porte injerto, en este caso, porque la misma estaca es lo que enraiza. Y existe en general una alta uniformidad de plantas, ¿ya? O sea, estas plantas prácticamente llegan a ser todas iguales cuando se sacan por este método.
Y existen distintas clasificaciones, ¿no es cierto? Dentro de esas podemos hablar de una estaca herbácea, ¿ya? Que se colecta principalmente entre primavera-verano. Una planta, ¿no es cierto?, por estaca que tiene características semileñosas, que pueden ya estar colectadas a fines de verano e inicios de otoño. Y las plantas leñosas, ¿ya? Que son prácticamente la gran mayoría, ¿no es cierto?, de las plantas, deben ser colectadas durante el invierno. Y esto generalmente, ¿no es cierto?, es material que uno colecta en la poda, ¿ya? Está muy relacionado con eso. Los principios generalmente, ¿no es cierto?, como lo que ven acá en la fotografía, tienen que ver mucho con este principio anatómico del enraizamiento, en donde finalmente este enraizamiento nace desde células que tienen una actividad meristemática. Y volvemos atrás, ¿no es cierto?, en donde hablábamos antiguamente en el semestre anterior, de este poder meristemático que tienen las células, ¿no es cierto?, de ser totipotenciales y de cambiar, de diferenciarse. Y en este caso, ¿no es cierto?, todas estas células que están acá son capaces de diferenciarse, por ejemplo, en una raíz, ¿ya? Acá podemos ver que, ¿no es cierto?, existen este método como el que ustedes ven aquí, que son estacas, ¿no es cierto?, que se ponen a enraizar. Lo que ustedes ven rosado en la punta es una pasta de poda, en donde se le pone, ¿no es cierto?, una especie de pasta de poda o fungicida para prevenir la entrada, ¿no es cierto?, de hongos o bacterias durante el corte. Principalmente porque ustedes ven que esta estaca tiene una característica de ser semileñosa, ¿ya? Entonces, cuando se corta muchas veces, ¿no es cierto?, puede tener actividad floemática todavía, ¿ya? Y principalmente por eso. Y estas técnicas, ¿no es cierto?, van a estar principalmente obtenidas, ¿no es cierto?, con distintos puntos. El primero es obtención del material genético, ¿no es cierto? Yo selecciono el material genético que quiero propagar, ¿ya? En este caso, cuando ya obtengo este material vegetativo, yo elijo la época en la cual voy a recolectar mis estacas. Como lo vimos anteriormente, va a depender, ¿no es cierto?, de cómo es el material que voy a seleccionar. Primero, ¿no es cierto?, voy a ver si el periodo, cuando yo selecciono en alta actividad, o sea, cuando tiene un desarrollo vegetativo todavía, cuando en primavera, generalmente, por ejemplo, voy a seleccionar el durazno, el ciruelo, ¿no es cierto? Estas dos frutales funcionan bastante bien para tomar, ¿no es cierto?, recolectar estacas durante primavera, ¿ya? Luego hay otro momento en el cual yo puedo seleccionar al final de este periodo de crecimiento vegetativo, ya a finales del verano, ¿ya? Y a inicios de otoño. Ese es otro momento en el cual yo puedo recolectar estacas. Y tenemos el tercer periodo, ¿no es cierto?, durante el invierno, para las plantas que son ya completamente más leñosas, ¿no? Luego tenemos, ¿no es cierto?, este punto C, en donde decimos que es importante preparar y manejar las estacas, ¿ya? Que es como un poco esta etapa que vemos acá. Acá debemos considerar tijeras de podar, sierras eléctricas, cuando, ¿no es cierto?, los troncos o el corte pueda ser un poco más ancho en su diámetro, ¿ya? Tenemos que elegir muy bien los materiales con los cuales vamos a partir nuestra recolección de estaca, ¿ya? En general, se habla, ¿no es cierto?, de plantas leñosas, cuando hablamos de, elegimos un largo de 20 a 30 centímetros de la estaca, y semileñosas, ¿no es cierto?, pueden ser un poco menores, ¿ya? Pero hablamos siempre de una estaca de tipo leñosa de unos 20 a 30 centímetros al menos. Eso es lo que debiéramos tener para enraizar. En general, el plantío, que es lo que ustedes ven acá en la fotografía, se debe hacer en recipientes, idealmente, ¿no es cierto?, utilizando sustratos como de los cuales ya alguna vez hemos hablado, ¿no es cierto?, que pueden ser suelo directamente, puede ser una turba, ceniza, bueno, hay
hay distintas calidades también de sustratos con los cuales se pueden trabajar. Y luego, ¿no es cierto?, apoyarnos siempre de una técnica de acondicionamiento, ya que sabemos que esta estaca, ¿no es cierto?, lo que nosotros queremos es que en raíces y todos sus procesos se lleven a cabo de la manera más efectiva posible. Por lo tanto, idealmente debemos darle temperatura, ¿no es cierto?, debemos darle una humedad constante al ambiente y ojalá darle también un poder nutritivo alto para que esta planta, ¿no es cierto?, se sienta grata al momento de crecer, ¿ya? Entonces tenemos que acondicionar. Luego tenemos, ¿no es cierto?, otra forma de propagación y que se da mucho en el campo, por ejemplo, de manera un poco más rústica, pero muy efectiva cuando estamos hablando de propagación de frutales, ¿ya? En general, esto se llama propagación por acodo, ¿ya? Como lo ven acá. Parte una planta madre a la cual yo le dejo crecer una rama muy larga y esa rama la vuelvo a plantar al lado, sin separarla de la planta madre, ¿ya? Como lo ven acá. Y esta planta madre, ¿no es cierto?, esperamos un tiempo para que pueda crecer aquí al lado con ese tutor que se le pone, y una vez que esta planta madre crece y alcanza una madurez, ¿no es cierto?, y una buena enraización acá abajo, podemos separarla de la planta madre, ¿ya? En general, se considera que tiene un costo más elevado que el anterior, principalmente por la mano de obra, ¿ya? Porque está relacionado, ¿no es cierto?, con un manejo adicional que se le va a tener que dar a esta planta, pero es bastante simple y sencillo, ¿ya? Lo que es un poco más difícil a veces es que esta planta pueda generar efectivamente raíces pronta, de manera pronta, ¿ya? Entonces acá va a haber que muchas veces asignarle algún ayudante de enraización, ¿ya? También pueden competir con el espacio, en este caso, de la planta lateral. Martín nos pregunta, dice, profe, entonces se tira como una rama al suelo. Claro, tú eliges, por ejemplo, dejar de un año para otro o hasta 2 años, eliges con anticipación la rama que vas, ¿no es cierto?, a destinar para una nueva planta. Tomas esa rama, la vas curvando, ¿ya? Porque va a ir generando muchas veces una lignificación, ¿no es cierto?, esto antes que se ponga dura, y la vas dejando enterrada en el suelo. Todo ese espacio que tú dejaste enterrado en el suelo va a generar raíces. Toda esa superficie, todo ese largo de la rama que dejaste en el suelo, como tiene células meristemáticas que tienen esta característica de ser totipotenciales, de cambiar y diferenciarse, van a generar, en vez de generar hojas en esas yemas, van a generar raíces. Y esta planta empieza a crecer aquí, en esta parte hacia arriba, generando una planta nueva. Todas las yemas que quedaron en la superficie hacia arriba van a generar hojas, por ejemplo, y van a empezar a generar una planta completamente madura en esta parte del tutor. Ya una vez que esta planta muestra que está sana, madura, ¿no es cierto?, y puede alimentarse de sus propias raíces, acá, pueden ustedes separarla acá, en este caso de la madre, ¿ya? Acá podemos ver distintos tipos de acodo, como lo que ven en la fotografía, en donde ven un codo simple, como el que ven de este lado de acá, que de una planta sacamos una rama y la tutoramos aquí al lado. Luego tenemos, por ejemplo, perdón, es que no sé cómo sacar esto de acá. Ahí sí. Luego tenemos este acodo continuo chino, que se le llama, que de una planta madre, ¿no es cierto?, se saca una ramificación, y esta ramificación es continua hacia los lados, fíjense. Y termina acá en un tutorado, ¿ya? Es una continuidad. Aquí hay un desgaste de todas maneras, ¿no es cierto?, de cada una de estas plantas, porque están alimentándose inicialmente, ¿no es cierto?, de una gran cantidad
de superficie, pero están compitiendo entre ellas de alguna manera, ¿ya? Y acá tenemos, ¿no es cierto?, lo que se llama codo de cepa, que es muy parecido a lo que está acá, ¿ya? Pero se va dejando, de alguna manera se hunden. Fíjense que aquí, estas cositas de acá, son como unos agarres que se hacen para que la planta no tienda a salir. Entonces, es como una enredadera en donde yo meto una parte de la rama al suelo, saco esa rama, vuelvo a meterla como coser el suelo, una cosa así. Y cada lugar que queda en el suelo enraiza. Y yo genero, ¿no es cierto?, a partir de una rama larga que puedo dejar, ¿no es cierto?, muchas plantas que puedan ir quedando hacia la superficie. Obviamente esto no vamos a poder hacerlo quizás con todos los árboles, pero más de alguno, ¿no es cierto?, nos va a poder generar este tipo de desarrollo, ¿ya? Luego tenemos lo que nosotros más conocemos, ¿no es cierto?, resuena cuando hablamos de multiplicación vegetativa, que es la propagación por injerto, como lo que ustedes ven acá en la fotografía, ¿ya? En donde ven un tronco de un árbol que se cortó y, ¿no es cierto?, se le pusieron plantitas arriba, brotes nuevos, y estos brotes, ¿no es cierto?, van a darnos la producción, ¿ya? En general, cuando se utiliza para multiplicar plantas, ¿no es cierto?, para obtener beneficios del porte injerto, que sería esta parte de abajo, ¿no es cierto?, lo que da las raíces. Si esa planta es muy resistente, por ejemplo, a suelo salino, yo voy a dejar que esta planta siga siendo los zapatos de mi planta que me va a dar la producción, ¿no es cierto? Y ahí utilizo, ¿no es cierto?, los beneficios de este porte injerto, de esta parte basal, lo que queda abajo del árbol. Cuando también quiero cambiar cultivo, por ejemplo, tengo puros manzanos o tengo puros duraznos, y yo digo, me aburrí de los duraznos y quiero poner, por ejemplo, ahora puro cerezo. Pero, obviamente, como yo sé que el cerezo a lo mejor es sensible a las condiciones que tiene mi suelo, yo lo que voy a hacer es que lo voy a injertar arriba de mis duraznos. Entonces lo que hago de alguna manera es cambiar un cultivo, pero utilizando, ¿no es cierto?, la base. Evito también problemas de juvenilidad que están dados, ¿no es cierto?, por esta condición inicial que tenemos cuando propagamos a través de semillas, en donde tenemos que esperar un gran largo de tiempo para que cubra toda la etapa juvenil y llega a la madurez en donde va a ser productivo. Tenemos que también pensar en que se utiliza para recuperar parte de plantas que están dañadas. Si tengo un huerto y alguna de mis plantas del huerto están dañadas, ¿no es cierto?, yo las corto y en este caso genero un injerto sobre esa planta, ¿no es cierto?, porque ya no me está dando producción en la parte aérea. Y también, ¿no es cierto?, en muchos casos se utiliza para hacer pruebas y hacer análisis de investigación, en donde de alguna manera yo voy probando a partir de este porte injerto, ¿no es cierto?, ir probando distintas variedades, distintas enfermedades, por ejemplo, si se pueden o no transmitir desde el suelo hacia la parte aérea, si se cortan cuando estamos hablando, por ejemplo, de algunas variedades u de otras. Esta propagación por injerto también va a depender, ¿no es cierto?, de muchos factores. La planta que ustedes ven acá, ¿no es cierto?, es una planta injertada con una púa ahí en el centro, en donde la cicatrización es prácticamente perfecta, ¿no es cierto? Pero si esto no hubiese sido así de perfecto, esa planta de arriba no estaría dando producción, ¿ya? Entonces ahí existe, ¿no es cierto?, lo que muchas veces llamamos también incompatibilidad del injerto, ¿ya? Existe una incompatibilidad cuando existe una falta de unión entre el injerto y el portainjerto. Si no hay unión aquí, este es el injerto y esta parte de acá es el portainjerto.
Si esto no genera unión, existe lo que llamamos incompatibilidad. Y lo que se hace es que generalmente esto se rompe, se seca y nunca se pega, no se adhiere. Existe también, ¿cierto?, una diferenciación entre el crecimiento y el diámetro. Por ejemplo, esto engrosa muy fuertemente, ¿no es cierto?, no desarrollando la parte aérea, por ejemplo, ¿ya? Existe también lo que se llama el desarrollo excesivo del alojo, ¿no es cierto?, desde la unión. Entonces, estos lugares de unión, finalmente, lo que pasa es que crecen fuertemente como un tumor y no generan unión. Lo ven como una especie ajena y generan como una especie de tumor, multiplicación celular. Existe incompatibilidad. También, producto, ¿no es cierto?, de esta incompatibilidad, podemos observar una clorosis en las hojas que se van a producir, en este caso, mostrando una incompatibilidad desde los síntomas de la planta. Por ejemplo, no se están nutriendo bien, ¿no es cierto?, porque los canales que se están generando acá, por ejemplo, podrían estar cortados por incompatibilidad, ¿ya? Entonces, toda la materia vegetal que se forma a partir de esta multiplicación del injerto, ¿no es cierto?, no va a llegar a un periodo de madurez. Por lo mismo, ¿no es cierto?, puede llegar a existir un desarrollo vegetativo muy reducido y prácticamente, ¿no es cierto?, una pérdida muy precoz de este material vegetativo. Y en muchos casos, ¿no es cierto?, va a existir una gran diferencia en desarrollo de lo que es el injerto y el portainjerto, ¿ya? O sea, la parte generalmente aérea no se alcanza a desarrollar. Este método de propagación, ¿no es cierto?, también va a tener distintas técnicas en general, ¿ya? Vamos a aparecer. Y dentro de estas técnicas, ¿no es cierto?, vamos a mencionar que para que este injerto, esta forma de propagación como lo que ven en la imagen, sea exitoso, ¿no es cierto?, vamos a tener que generar muchas veces distintas técnicas para que esto ocurra, ¿ya? Principalmente, por ejemplo, un error común al hacer un injerto es principalmente que los cambium donde van el xilema y el floema no queden en contacto. La idea es que el injerto con el portainjerto estén en contacto sus cambium, su floema y su xilema, ¿ya? Los cortes, ¿no es cierto?, deben ser parejos y uniformes. Si no lo son, no va a existir, ¿no es cierto?, esta compatibilidad. No van a pegarse una estructura con la otra. Si no amarro, porque una vez que esto ocurre, ¿no es cierto?, esta adherencia, esta unión de los cambios, de los tejidos, yo lo hago, lo preparo, ¿no es cierto?, me queda bien, yo tengo que amarrar esto y dejarlo un tiempo, ¿no es cierto?, amarrado para que estos cambios peguen, ¿no es cierto?, y se unan. También pasa que un error común, ¿no es cierto?, es generar un daño en la yema. Por ejemplo, esto es generalmente una estructura grande que se está uniendo con una estructura grande. Pero si yo hago un injerto de yema y corto mal la yema, puede ser que yo haga un injerto de yema acá y este injerto, ¿no es cierto?, no llegue a ser efectivo principalmente porque dañé la yema al cortarla, al separarla, ¿no es cierto?, de la estructura madre. Y también otro problema que existe y es muy común es demorarse mucho en hacer el injerto. Ya que en este caso, ¿no es cierto?, si nos demoramos mucho, como estamos hablando de células de material vegetal vivo, se acelera una deshidratación de la yema, ¿no es cierto?, y de la rama que yo corto. Esto tiene que ser un proceso muy rápido, ¿no es cierto?, y muy seguro cuando uno lo está realizando. Por lo tanto, tenemos que utilizar cuchillos o bisturí muy afilados
para que estos cortes sean precisos, ¿no es cierto? Sin grietas en los cortes y bastante rápido en el proceso. Se cierran rápidamente para que también, ¿no es cierto?, esta herida se cicatrice rápidamente. Existe también lo que se llama la polaridad del injerto. En este caso es necesario que el injerto en su posición, ¿ya?, sea principalmente, ¿no es cierto?, cortes como los que ven aquí ustedes en la fotografía, ¿ya?, en donde vamos a ver que existen distintos tipos de cortes para realizar el injerto. Esto, por ejemplo, es una T invertida, esto es una T normal, ¿no es cierto? Y aquí está abriendo con un bisturí esa T normal. ¿Para qué? Para insertar acá una yema, por ejemplo, ¿ya? Entonces vamos a requerir de navajas, ¿no es cierto?, tijeras, muchas veces un afilador de cuchillo para estar, ¿no es cierto?, constantemente afilando los cuales vamos a cortar, etiquetas, ¿no es cierto?, y cintas para amarrar. Se recomienda, ¿no es cierto?, estas cintas plásticas con un grosor número 8 que se llama, ¿no es cierto?, que es el que se utiliza para los procesos de injertación, ¿ya? Para obtener, ¿no es cierto?, portainjertos, que son, ¿no es cierto?, la base del injerto, se utilizan algunos materiales obtenidos a través de semilla, ¿no es cierto?, y a través de material vegetal, ¿ya? En este caso a través de estacas y acodos. Los portainjertos generalmente se recurren, ¿no es cierto?, a plantas que se multiplican a través de semillas, ¿ya? Principalmente porque podemos obtener, ¿no es cierto?, las plantas más sanas, más vigorosas, poblaciones de plantas, ¿no es cierto?, más numerosas, y además podemos, ¿no es cierto?, hacer más tiempo. Y estos injertos, ¿no es cierto?, se vuelven de bajo costo. Cuando existe, ¿no es cierto?, este portainjerto a partir de material vegetal, tenemos algunos materiales vegetales, ¿no es cierto?, obtenidos que son mucho más uniformes en este caso, ya que propagamos a partir de clones, y, ¿no es cierto?, obtenemos esta herencia de la cual queremos sacarle partido a la planta, ¿no es cierto?, idealmente, ¿ya? Entonces acá lo que se hace es obtener estos portainjertos, ¿no es cierto?, durante la primavera-verano, generando las mejores condiciones. Según los métodos, ¿no es cierto?, que existen para hacer estos injertos, podemos ver el injerto de yema, que es lo que ustedes ven ahí, ¿no es cierto?, en donde se hace un corte y se inserta la yema, ¿no es cierto?, y ven aquí que este ya está cicatrizado y está completamente adherido a la rama madre, ¿ya? En general, el injerto de yema se utiliza un corte en T normal, como el que veíamos acá, este del medio, en donde se inserta en ese caso una yema, ¿ya? Este T normal se utiliza bastante en especies cítricas y rosáceas, en general, como por ejemplo los duraznos. Está también el injerto en T invertida, que es el que vemos acá, que en ese también se injertan yemas como esta. También está el injerto en placa o escudo, que es como el que está acá, que se saca un trozo de la rama y se pone, ¿no es cierto?, esta placa o escudo justo sobre ese pedacito de estructura que se sacó de la rama. Tenemos también el injerto en anillo, ¿ya?, que es cortar completamente, como hacer un anillado a la rama, y sobre ese anillado poner, ¿no es cierto?, la estructura vegetal que quiero propagar. Y también, ¿no es cierto?, el injerto de yema con tallo, en donde de alguna manera este injerto es mucho más largo y grande, ¿ya? Acá podemos ver otro tipo de injerto que se le llama injerto de gajo o injerto, ¿no es cierto?, de púa también, en donde podemos hacer, ¿no es cierto?, sobre una rama grande o un tronco, poner, ¿no es cierto?, doble
el gajo o la púa que yo quiero propagar. ¿Ya? En general este también se conoce como sistemas de hendidura. Cuando yo hablo de hendidura, ¿no es cierto?, llena, es cuando la púa que inserto en la base tiene el mismo diámetro y el mismo grosor. ¿Ya? Hendidura llena. Si hablo de una hendidura simple, por ejemplo, dejo solo una púa en uno de los laterales. Fíjense que las púas siempre se ponen en los laterales porque por los laterales va el floema. Y yo lo que quiero, ¿no es cierto?, es que esta púa se alimente del floema y del xilema que tiene esta base. Por lo tanto, siempre van a ir a las orillas, nunca en el centro, porque en el centro solo hay xilema y solo hay médula. No habría conexión con el floema, ¿ya? Y luego tenemos la hendidura de dupla, que es lo que ustedes ven acá en la imagen, en donde pongo dos, ¿no es cierto?, púas alcanzando los floemas que están generando este anillo, ¿no es cierto? Recuerden que el floema siempre crece en anillo en las dicotiledones. Y otro ejemplo de injerto es el sistema de injerto de aproximación, ¿ya? Que es lo que ustedes ven acá, que es un injerto también bastante simple, que es cortar, ¿no es cierto?, de dos ramas el floema, cortar unos milímetros, ¿no es cierto?, de longitud, y lo que se hace es que se toman esas dos heridas de las plantas y se unen, se pegan, se amarran y se dejan, ¿no es cierto?, que estas dos sigan creciendo juntas, ¿ya? Y eso también se llama injerto, pero de aproximación. Hay otra cantidad de injertos que los vamos a ir viendo, ¿no es cierto?, a medida que va pasando la unidad, ¿ya? Estos son algunos. Generalmente también hablamos, ¿no es cierto?, antes de este concepto de época, el injerto según la época a la cual se recomienda hacer. Tenemos el injerto de primavera-verano, que es un injerto normalmente de yema viva, ¿ya?, en donde la yema está como gordita activa. ¿Ya? Generalmente se trabaja en noviembre, diciembre y febrero, ¿ya?, que son las más utilizadas en la fruticultura, y se utilizan en yema de T invertida, como la que vimos anteriormente, ¿ya? Luego tenemos el de verano-otoño, es un poquito más retardado que el anterior, ¿no es cierto? Y este también es un injerto de yema, pero se le llama ya una yema durmiente, porque ya está en su proceso, ¿no es cierto?, de letargo, ya de dormancia. Por lo tanto, acá lo que movemos es una yema durmiente. Esto generalmente se hace a finales de verano, inicios de otoño. Y, ¿no es cierto?, genera, ¿no es cierto?, dobla la primavera siguiente, o sea, se pone en un momento de latencia, ¿no es cierto?, y se deja generalmente para dos actividades más, o sea, la primavera siguiente, ¿no es cierto?, va a tener una producción, ¿ya? El injerto de invierno, ¿no es cierto?, que es mucho más retardado que los dos anteriores, en donde vemos ya un periodo de reposo vegetativo completo de la planta, y acá lo que se hace es que se utiliza el injerto de púa, ¿ya? Principalmente porque la planta, como ya está en dormancia, podemos hacer cortes un poco más grandes, y aquí podemos ya utilizar injertos de púa cuando hablamos de invierno, ¿ya? Generalmente se utilizan bastante manzanas, peras y vides, ese tipo de injerto. Acá podemos ver unos ejemplos y tipos básicos de injerto, en donde yo les hablaba principalmente de los dos tipos de injerto. Este es un injerto de púa, en donde yo hablo de alguna manera de una ramificación mayor, es una rama sobre una rama, eso es la púa. Y tenemos el injerto de yema, que es solamente sacar un pedacito de yema de un árbol y ponerla, ¿no es cierto?, adherirla a una rama, ¿ya? Estas son como las dos principales características que podemos ver, y dentro de esta hay distintos cortes, ¿ya? Y eso es lo que vamos a ver, yo creo, en la próxima clase, donde vamos a observar que a partir de distintos cortes yo puedo, por ejemplo, insertar púas en una planta,
Y a partir de distintos cortes también yo puedo insertar yemas en otra planta. ¿Ya? Lo que tenemos acá el porta injerto, tenemos el injerto de yema, y acá tenemos el porta injerto y el injerto de púa, acá arriba. El injerto entonces, ¿no es cierto?, es la planta, ¿no es cierto?, que nos va a dar la producción, recuerden, y el porta injerto es lo que va a generar el sistema radicular. Acá vemos cómo se termina correctamente un injerto una vez realizado, y esta es la cinta con la cual se genera el amarre. ¿Ya? Es clave generar un buen amarre porque necesitamos una, que esté apretado, y lo otro es que de alguna manera, ¿no es cierto?, genere una protección de esta herida. ¿Ya? Acá podemos ver distintos injertos realizados, en donde vemos acá un injerto de púa, fíjense, porque tenía toda esta estructura, se injertó acá y tenía una yema acá arriba, la púa. Y acá se hizo otro injerto de púa, ¿no es cierto?, hacia el lateral del otro lado. Entonces, se hizo en ese caso este tipo de injerto, un injerto, ¿no es cierto?, de hendidura doble. En este caso, un injerto de hendidura doble. Acá también hay una púa, pero fíjense el corte, está completamente cicatrizado y dibujado. Entonces se injertó una púa, ¿no es cierto?, de diámetro completo, o esto es una hendidura, ¿no es cierto?, completa, en que la parte del injerto tenía el mismo diámetro que el porta injerto. Lo que se hizo fue hacer este corte, ¿no es cierto?, especial para hacer, ¿no es cierto?, que todos los sistemas vasculares, los cambios que tenían cada una de las dos partes se unieran. Acá podemos ver un injerto de yema. No es lo mismo que acá. Acá es de púa, acá es de yema. Se tomó un pedacito de una yema y, ¿no es cierto?, se inserta dentro, ¿no es cierto?, de la rama que va a ser de alguna manera este porta injerto. Acá vemos el mismo corte sin cicatriz que este de aquí. Fíjense, es el mismo corte que acá está preparándose, se está uniendo para cerrar, y después queda así, cerrado, completamente cicatrizado. ¿Ya? ¿Ya, chicos? ¿Estamos bien hasta acá? Dejamos de compartir. ¿Alguien más quiere comentar algo para ir cerrando la clase hoy, chicos? Profe, mi pregunta es, ve que usted dice que en el injerto donde es como solo una yema, después igual toda la rama para arriba, que es como en la segunda imagen, ¿Sí? también llegaba la información genética de ese injerto. ¿Sí? O sea, lo que pasa es que la yema tiene su propia información genética. La yema tiene sus células meristemáticas. Cada célula meristemática tiene su información genética, ¿ya? Lo que van a compartir de alguna manera es la información que llega desde el suelo a esa célula, ¿ya? ¿Qué información va a venir desde el suelo? Por ejemplo, que si las raíces son capaces, no sé, de absorber una cantidad de sales, ¿no es cierto?, esa información, esas sales no van a afectar a la planta, porque si las raíces son resistentes, no, o sea, le van a transmitir esa resistencia a las células meristemáticas de la yema que yo puse en ese árbol. ¿Ya? Esas son las cosas con las cuales van a tener que, o sea, esas son las características que voy a utilizar del porta injerto para elegir poner esa yema sobre ese porta injerto. Esa planta puede seguir creciendo en su parte aérea. Por ejemplo, ustedes pueden poner un limón con una mandarina, y van a tener un limón y una mandarina con sobre el mismo árbol. Y van a seguir siendo limón y mandarina, porque las células que vienen de la yema que produce la mandarina
¿no es cierto? Esas células no se mezclan genéticamente con las otras. Solamente lo que hacen, ¿no es cierto?, es cicatrizar y alimentarse a partir, ¿no es cierto?, de los cambios y de los floemas y xilemas que el árbol, ¿no es cierto?, les va a proporcionar. Va a haber, ¿no es cierto?, una alimentación a partir de ese árbol. ¿Ya? Pero no hay una combinación de genes. Solamente es una cicatrización porque las células son compatibles. ¿Ya, Yesenia? ¿Se entiende o no? Sí, profe, entonces, No hay una pero combinación de genes, solamente existe compatibilidad genética. Por ejemplo, tú no puedes poner un cítrico con un manzano, porque no existe compatibilidad genética. Debe existir al menos compatibilidad genética para que estas dos partes cicatricen y la yema se pueda alimentar del árbol, que es su porta injerto. ¿Yesenia? sí, profe, sí le escuché. Entonces, Ya. por eso se hace como en las rosas y en los frutales es distinto el injerto, que es como total. No, también puedes poner injerto de yema en ambos. En general, cuando tú hablas de por ejemplo, un árbol frutal, y estamos hablando de un huerto, uno lo que hace, ¿no es cierto?, es comprar la planta con el injerto ya listo, porque estamos hablando, tenemos una visión comercial del producto, ¿ya? Pero, por ejemplo, si ustedes tienen un árbol en la casa, ¿no es cierto?, el árbol de la casa, ustedes podrían, por ejemplo, hacer una prueba en un árbol de la casa, injertar una yema o una púa de otro árbol, ¿no es cierto? Y tener a lo mejor dos árboles con dos frutos distintos en la misma base, con el mismo tronco basal. ¿Ya? Eso se puede hacer, pero obviamente desde el punto de vista comercial, la gente no busca tener un huerto mezclado de dos frutos, porque comercialmente no se busca eso. A nivel de huerto en casa, sí podemos tener, ¿no es cierto?, un árbol que nos dé naranja y mandarina, por ejemplo. Pero a nivel productivo eso no es real, no es normal. Uno compra las plantas injertadas ya. Pero tú puedes tener perfectamente un árbol con ramas, por ejemplo, con dos tipos de frutos. Siempre y cuando estos Ah, frutos ya, sean compatibles. Siempre y cuando estos frutos sean compatibles. Y para saber las compatibilidades, hay listas en las cuales ya hay gente que ha hecho los estudios, por ejemplo, y las pruebas de qué árboles son compatibles con qué árboles. ¿Ya? Por ejemplo, si yo puedo poner un manzano con un membrillo, si yo puedo poner un durazno con un níspero, cosas así. Eso ya se ha hecho. Entonces hay listados de árboles que se pueden injertar y otros que no son compatibles. ¿Ya, chicos? ¿Alguna otra duda? ¿Alguien? Quedamos hasta acá entonces. Y espero, chicos, el miércoles, por favor, que ojalá todos tengan su evaluación lista. Si alguien tiene dudas o algo, pregúntenme, ¿ya? Porque a veces es difícil buscar alguna información, pero quizá yo les pueda ayudar a encontrarla al menos. Bueno, ya, chicos, quedamos hasta acá entonces.